Ha realizado estudios de posgrado en urbanismo en Madrid, gestión cultural en Barcelona, administración universitaria en Ecuador. Además de ello, se ha desempeñado como decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, vicerrector de la Universidad de Cuenca, rector de la Universidad de Cuenca en la década del 2001 al 2011, presidente de la Asamblea de Rectores de las Universidades Públicas y Privadas del Ecuador, presidente de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, presidente del Movimiento Social Contrato Social por la Educación y actualmente es director del proyecto Cuenca Ciudad Universitaria y coordinador de la red de universidades de Cuenca y la región. El doctor Jaime Trujillo ha sido autor de varios libros y artículos en revistas especializadas. Yo comentaba hace un momento que dos adicciones muy contemporáneas han sido las causantes del retraso, ¿no? Por un lado, los famosos almuerzos de trabajo, que dan cuenta de esta adicción contemporánea al trabajo, invadiendo espacios gratos como es el almuerzo, y la adicción a los vehículos motorizados, que en el caso de Cuenca se convierte en una patología colectiva alarmante. Tenemos la presencia de muy distinguidos panelistas para tratar este tema, que en una primera aproximación dan cuenta de una contradicción, la idea de una ecuación no resuelta entre las adicciones y la ley, que es algo así como decir comportamientos irregulares, como son las adicciones, que casi siempre tienen efectos negativos en lo individual y en lo colectivo, y por otro lado la ley, que es ante todo regulación y control. Difícil relación, ecuación difícil de resolver, pienso yo, y por eso la importancia de este tema. Una ecuación difícil además porque la época que estamos viviendo es una época que más bien se convierte en un contexto favorable para el florecimiento de las adicciones. Quizá, entre otros rasgos, por el mismo hecho de que esta época y este contexto privilegian la conversión de casi todo lo humano en mercancías. Y eso hace, por ejemplo, que comportamientos patológicos como la compulsión por la compra, la ludopatía o incluso la adicción por el sexo y otros temas se conviertan pues en tendencias más bien florecientes en esta época y no precisamente tendencias que son controladas, ¿no? De tal manera que poner en evidencia este contraste entre tendencia regular y lo irregular y la ecuación ley-adicciones, yo creo que es desde todo punto de vista importante, no solamente en sus ámbitos generales, sino también ya en el plano particular del consentimiento informado, que es un proceso, un fenómeno muy concreto y específico, que se constituye por el acuerdo generalmente escrito de las personas con adicciones o de sus familiares cercanos para permitir un tratamiento con pleno conocimiento de los procedimientos y los riesgos de estos tratamientos, a los cuales el paciente, entre comillas, se somete libremente y por propia voluntad. Tema complejo, como ustedes saben muy bien, porque casi siempre la inconsciencia de la patología es un rasgo que afecta al paciente fundamentalmente. Y desde luego la contraparte de esto, que es el internamiento coercitivo o compulsivo, que más se refiere a la facultad legal de los familiares o personas cercanas al adicto para promover el internado coercitivo y el tratamiento obligatorio del adicto. Estos son un poco los parámetros que nos ha puesto los organizadores para desarrollar este panel, y sin duda va a ser de mucho interés para todos ustedes. Tenemos pues panelistas, como decía, de la más alta categoría para ilustrarnos sobre este tema. La doctora Julia Vázquez, que es fiscal, y su punto de vista como fiscal y su experiencia va a ser muy valioso.
nuestro secretario, el doctor Marco Fernández, con quien tenemos el gusto de compartir, va a dar lectura de los currículos respectivos de cada uno de los panelistas. Está también el doctor Marco Fernández, perdón, el doctor Eduardo Moreno, que es abogado y nos dará su punto de vista del abogado propiamente sobre este tema. El doctor Romero Artiega, que es también de Ecuador, que es psiquiatra, y el doctor José Ordóñez, que tratará el tema particular de las cortes de drogas o de los tribunales de tratamiento de drogodependencia, tema esencialmente actual y polémico. El doctor Eduardo Moreno Muñoz, él es abogado, es un exfuncionario judicial en las áreas de lo civil, de lo penal, de la niñez y de la adolescencia. Tenemos entonces con nosotros al doctor Eduardo Moreno Muñoz. A tratar sobre un tema de significativa importancia. Ya había destacado el doctor Jaime Estudillo la contradicción evidente que existe entre la conducta de una persona que tiene algún grado de adicción con la necesidad del tratamiento. Aparentemente, nuestra historia de derechos y garantías es reciente. Recuerden que no hace mucho tiempo en nuestras sociedades todavía se hablaba de la esclavitud. Habían figuras políticas que decían: el Estado soy yo. La boca de la justicia, por lo que habla la ley, era el juez, autoridad que aparentemente tenía el dominio sobre el derecho y las libertades de las personas. La esclavitud no hace mucho tiempo desapareció. Por ello que hablar de libertad, de capacidad, de consentimiento, es el resumen y el cúmulo de una historia de luchas y conquistas que no han sido fáciles de obtener. En realidad, la historia de la humanidad se ha teñido de sangre por lograr estos derechos. Pero la última gran guerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron cerca de 45 millones de personas, produjo que se creen organismos internacionales que traten de realzar y unificar la voluntad de los estados de alguna manera para crear ciertas garantías básicas o lineamientos por donde los estados deberían fijar las garantías básicas. Entonces, no hace mucho tiempo, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció que todos los seres humanos nacen libres, que son iguales, que tienen capacidad, que pueden prestar libremente su consentimiento y que pueden obligarse y obligar a las personas, y que el Estado debe dar garantías de seguridad a estas personas. Una de las garantías que más luego veremos, pero que está dentro de esta convención, es que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto tiene algo que ver con el tema del internamiento. En Latinoamérica, especialmente en Costa Rica, tenemos en el Pacto de San José de Costa Rica el reconocimiento a la personalidad jurídica del ser humano. Esto es el resumen de esta historia de luchas en nuestro continente para lograr definir a la persona como un individuo capaz de recibir todas las libertades, todas las garantías que necesita para vivir y ser dueño de autodeterminar a través de su voluntad su destino. El Estado, lógicamente, en el ámbito de salud, está obligado a velar por la salud del individuo, y el compromiso que establecen los documentos internacionales es que logre llegarse al grado más alto de satisfacción que sus recursos lo permitan. Nuestra Constitución, no de hace mucha data, del año 2008, para abreviar la historia de los derechos, tiene como una motivación principal que la sociedad debe respetar en todas sus dimensiones la personalidad jurídica del ser humano, y que también las colectividades, es decir, los grupos organizados sociales, tienen derechos. Esto es importante, no solo los individuos, también nosotros como integrantes de una colectividad tenemos derechos. Y estos derechos son garantizados en diversos ámbitos de nuestra Constitución. El Código Civil, una vieja herencia de la ley chilena, la ley civil chilena, nos dice que son personas, todos los individuos de la especie humana, sin distinción de persona alguna, es decir, todos. No hay distinción alguna
no puede haber discriminación, todos son seres humanos y como tales tienen los derechos y garantías que las leyes le contemplan. Entre ellos, obviamente, el derecho a una vida digna y a la salud, que es el ámbito propio dentro del cual vamos a tratar de determinar a qué nos regimos con este consentimiento informado. Los derechos que se fijan como libertades, como garantías para el individuo, tienen ciertos límites que los documentos internacionales y las leyes imponen, porque no puede haber un derecho. El mejor resumen que he escuchado sobre la limitación de los derechos de la persona es que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de los demás. Es decir, mi derecho llega hasta la puerta donde comienza el derecho de otra persona. De ahí no puedo pasar, y la ley debe garantizar ese respeto a los derechos, al orden, a las costumbres, a la moral. Pero el consentimiento es parte de un acto de voluntad. Los médicos, ustedes son médicos o son estudiantes que van a ser médicos, deben saber que el acto médico es un contrato. Increíble, pero cuando ustedes tienen una consulta al paciente que ingresa a su consultorio, prácticamente están separando un contrato verbal. De por sí, por el mero hecho de atender a esa persona, tienen ustedes ciertas obligaciones y ciertos derechos: el derecho a percibir un honorario, el derecho a que les pague esa persona un honorario, salvo que cuando el derecho pues, esté garantizado por el Estado y el servicio sea gratuito. En ese caso será el Estado quien suple ese honorario. Pero el médico automáticamente tiene la obligación de la confidencialidad, del respeto al derecho de esa persona y a informarle, es decir, lo primero, a diagnosticar, a decir qué es lo que pasa con su estado de salud, qué requiere usted para recuperar su estado de salud, qué tipo de intervención o qué tratamiento, cuál es la duración, cuáles van a ser los efectos que le va a causar en su salud el tratamiento y cuáles son los resultados anhelados y esperados que se pueden obtener. Actuar en sentido contrario sería atentar contra ciertas obligaciones éticas y morales de la propia profesión. Todos estamos obligados a mantener esa ética profesional. La Constitución lo sanciona. Hay una proyección para la reforma del Código Orgánico Integral Penal de sancionar la mala práctica médica. Bueno, ese es un tema a discutir que supongo que con mejor conocimiento la doctora Juliana Vázquez podría tratarlo. Pero de mi parte vale la pena únicamente anunciar. El artículo 364 de nuestra Constitución dice que las adicciones son un problema de salud pública, es decir, ya tenemos al fin en la Constitución una determinación respecto de las adicciones. Nuestra más alta norma, la ley superior, la norma de normas, nos dice en el artículo 364 que las adicciones son un problema de salud pública. Perfecto, si ya tenemos la conciencia social sobre la naturaleza y el alcance del problema, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, la misma Constitución del asambleísta de Montecristi nos dijo que el Estado debe desarrollar programas de información, prevención y tratamiento de las adicciones, del control, y además debe ofrecer al ciudadano sistemas de tratamiento. Y a esto, con algunos estudiantes antes de comenzar esta charla, decía, bueno, aquí nos hacen falta psiquiatras. Las universidades deben proporcionarnos un número suficiente de personal técnico preparado para tratar el tema de adicciones. Mucho hay que hacer. Parece ser que es una lucha desigual en donde nos va ganando campo las adicciones, las drogas. Ya se refirió el doctor Astudillo a la ludopatía, algo que el gobierno tuvo que cortarlo a través de una ley y eliminar y proscribir en el territorio ecuatoriano los casinos. ¿Qué tan alto sería el grado de adicción de las personas para que tenga el gobierno que llegar a tomar una decisión de esa naturaleza? Pero estos adictos en ningún rato deben ser criminalizados, es decir, no podemos, por el mero hecho de ser adictos, decir que es un infractor, cuanto más una persona que merece siempre estar en prisión. El doctor Ordóñez, supongo, tratará un tema novísimo, que es los tribunales de tratamiento de drogas. A que vean ustedes
del matrimonio que se acerca entre la justicia y el ámbito psiquiátrico médico. Bien, el consentimiento informado en el fondo no es más que esta facultad, esta autorización que le da el paciente a su médico luego de ser instruido sobre los alcances, el pronóstico, el tipo de tratamiento y los resultados para que intervenga en su salud. Pero este consentimiento puede ser libre cuando la persona tiene la capacidad de prestar el consentimiento. Se supone que todas las personas somos capaces de efectuar un contrato, porque eso es lo que es un tratamiento, es un contrato donde el paciente le pide al médico que le restaure su estado de salud y se obliga para con el médico económicamente, usualmente a sufragar honorarios. Entonces, en este contrato, en esta relación, en este acto médico, evidentemente existen personas, y este es un ámbito propio, que no pueden prestar el consentimiento porque su condición psicológica, psiquiátrica no le permite comprender, tener la conciencia, actuar con voluntad. Usualmente su voluntad está dominada, ustedes lo conocen mejor que yo, por su adicción, es decir, su cercanía con las sustancias y su necesidad es tan grande que prácticamente domina todos los ámbitos de esa persona. Por ello es que la ley ha creado figuras tales como el tutor, el curador, el representante. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, se supone que el adolescente no tiene la capacidad de prestar válidamente su voluntad. Para ello, deberá el padre o la madre prestar ese consentimiento. Pero también el adolescente, persona mayor de 12 años y menor de 18, debe autorizar por escrito esa voluntad de sujetarse al tratamiento. Pero ello debe ocurrir luego de que el médico, el psiquiatra, le informe sobre las consecuencias, el tiempo, las condiciones de ese tratamiento, por lo cual se sugiere que la simple forma que usan los centros de recuperación no sea exclusivamente firmado solamente por quien autoriza, sino también por la persona sujeta al tratamiento. Esto es básicamente en cuanto a quienes pueden prestar libremente su voluntad. Pero hay casos forzados, hay casos en los cuales la emergencia, digamos un suicida que ya ha atentado contra su vida y está intoxicado, está bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Pues bien, por más que sea una persona mayor de 18 años, pero se entiende que no está en capacidad de prestar su consentimiento, lo que va a querer es que el médico le mate o le ayude a morir, pero no va a querer vivir. Su voluntad está en realidad dirigida hacia su autoeliminación. Todos estos temas necesariamente el médico no los conoce porque no es su ámbito propio. Por ejemplo, las personas que son incapaces. Nuestra ley dice que una persona que es muda no tiene la posibilidad de prestar válidamente su consentimiento. Por lo cual es evidente que en los centros de recuperación, en las clínicas y en los hospitales se necesita de cierto grado de asesoría. Obviamente, ¿quién mejor que el médico para determinar quién es la persona que está delante y qué grado de conciencia y voluntad tiene, en qué estado se encuentra esa conciencia y esa voluntad que son tan necesarias para que se pueda perfeccionar este contrato del consentimiento, el contrato de consentimiento informado. Cuando ocurren casos forzados, ¿qué es lo que debería hacer el médico? Bueno, si está en riesgo la vida, si está en riesgo la integridad propia del paciente o de una tercera persona, porque muchos pacientes de ustedes dirán, yo tengo obsesión por matarle a mi padre, o por matarle a mi madre, o por matarle al vecino, o por cualquier situación que pueda significar peligro potencial o daño para una persona. En realidad, en esos casos, esa persona tampoco va a tener libertad o no va a garantizar que pueda prestar su consentimiento libre y voluntario, cual sería el anhelo de la ley. El doctor Robert Artiga es médico psiquiatra de la ciudad de Quito, docente del posgrado de psiquiatría, docente de salud mental en la Universidad Tecnológica Equinoccial de la ciudad de Quito y exdirector del
Hospital Psiquiátrico Julio Guentara de la ciudad de Quito. Con ustedes, el doctor Rommel Artieda. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Yo he tenido la suerte de estar en la participación en segundo lugar, luego del doctor Moreno. Por un lado, una suerte porque ya nos ha dado el marco legal del tema, y muy claramente. Y por otro lado, ha sido malo porque los apuntes que yo traía sobre los aspectos legales, sobre los cuales no conozco, ya los ha dicho él, y si es necesario los tendré que repetir. Así es que muchas gracias, doctor Moreno. También felicito al comité organizador por haber puesto en la palestra este tema tan difícil. El doctor Astudillo ya nos hacía comprender la complejidad del problema, porque es un asunto netamente contradictorio. Yo, en mi calidad de psiquiatra y en primer término en calidad de médico, me voy a poner obstinadamente en el lado de defender el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque en primer término los derechos humanos universales los sostienen, y porque en segundo término las normas de atención en salud, no solo en psiquiatría, y en salud y sobre todo en psiquiatría, nos hablan acerca del derecho del paciente o de sus familiares a decidir las conductas que se tengan que tomar sobre su vida. Y estamos hablando de la vida de los seres humanos. Entonces voy a defender eso hasta donde sea posible, porque obviamente no es así por la contradicción que existe. Por otro lado, según la Constitución Política del Ecuador, que es absolutamente nueva y sobre el cual hizo mención el doctor Moreno, el problema está resuelto. Así es que terminamos la reunión y el problema está resuelto en el papel y en la política. Pero por otro lado, en la realidad no está nada resuelto y no sé cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Porque una cosa es lo que dicen los artículos de la ley y otra cosa es lo que se vive en la práctica diaria de la medicina y sobre todo de la psiquiatría, y mucho más en este tema de las adicciones. Les voy a recordar los puntos claves que ya nombró el doctor Moreno en cuanto al artículo 364 de la Constitución, ¿no es cierto? Que es lo que encontré y dije, aquí tengo un asidero legal. Primero, que las adicciones son declaradas un problema de salud pública. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa con eso? Que ya se visualiza el problema y no se lo olvida. Y no se lo olvida como era muy fácil hacerlo. Es decir, es un problema, mezcla de delincuencia, mezcla de medicina, mezcla de pandillas, mezcla de ni sé qué. Y entonces, como es tan difícil, mejor ni nos metamos. Se lo visualiza cuando hay un artículo, una constitución de esta naturaleza. Y enseguida el Estado se hace el responsable, ¿no es cierto?, de considerar esto como un problema de salud y de dictar las normativas para su abordaje, para su conocimiento, para su difusión incluso, y luego se hace cargo también del tratamiento y la rehabilitación. De eso se hace cargo el Estado cuando proclaman en su constitución este tipo de leyes, ¿sí? Y para completar, se dice claramente que los seres humanos víctimas de la adicción, en ningún momento se permitirá su criminalización y tampoco se vulnerarán sus derechos constitucionales. Les invito a pensar, esta es la proclamación, todos hemos visto, creo, en la práctica lo que pasa al respecto. Es decir, no es cierto. Yo les digo, y aquí están distinguidos
profesionales de la ley, he tenido varios problemas con los abogados y los jueces, ¿no es cierto? Y en desventaja he querido discutir. En mi calidad de director de un hospital psiquiátrico, al cual renuncié hace 4 meses, tuve a lo largo de todo el tiempo muchos problemas. ¿Por qué? Porque dentro de los internamientos obligatorios están los famosos dictámenes de los jueces, por los cuales personas prontuariadas, personas que han cometido delitos leves, moderados o graves, sobre todo graves, eran destinados al hospital psiquiátrico para que permanezcan allí, también en virtud de otro artículo, según mi criterio, caduco. No sé de qué cuerpo legal porque no entiendo eso, me disculpan, pero hay un artículo, seguramente el Código Penal, no sé, en donde si es que si un examen de peritaje dictamina que un ser humano que ha cometido un crimen es declarado inimputable, tiene que ir al hospital psiquiátrico a permanecer allí, supuestamente en tratamiento, hasta su curación. Lo cual también imposible, porque muchas de las enfermedades psiquiátricas que llevan a cometer crímenes como homicidios no tienen curación. Y entonces se armaba un problema, disculpa la ignorancia, después vamos aclarando que sea así era. Después se va armando un problema de salud con el cual peleaba yo todo el tiempo, porque nos llenaban de este tipo de personas que por peritajes, no siempre, a mi juicio y a juicio de los profesionales que trabajaban conmigo, no siempre estaban acertados en el diagnóstico. Fíjense lo grave del asunto, los médicos que te ponían un diagnóstico podía ser lapidario, y en eso hay que tener el cuidado suficiente. En virtud de esos peritajes se declaraba al paciente, a la persona inimputable, y tenía que ir al hospital a vivir, que una condena perpetua, porque demostrar que está curado es bien difícil, ¿no es cierto? Y entonces nosotros empleábamos una serie de mecanismos que incurrían en falta a la ley, según me observaban los jueces, y tuve muchas amenazas de sanciones por desacato, porque algunas personas de estas no las recibían porque constituían un peligro para los pacientes propiamente dichos. Violaciones ocurrían en el interior del hospital, altercados, un paciente incendió una sección una vez, etcétera, con este tipo de personas, que caería dentro del internamiento obligatorio. Entonces, desde mi punto de vista médico y de psiquiatra, pienso que habrá que encontrar otros caminos para resolver este tipo de problemas. Entre estos pacientes que les estoy narrando, muchos eran por problemas de adicción a drogas, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que a veces personas que estaban traficando drogas ya se les consideraba pacientes adictos y se les ocurría el mismo procedimiento, que iban al hospital psiquiátrico cuando en realidad de paciente no tenía nada, era de delincuente. Problemas graves que resolver. Desde ese punto de vista, yo defiendo, si fuera posible, esta es una quimera, que las indicaciones de internamiento en cualquier centro de salud, hospital y de cualquier patología, obviamente, tienen que ser dadas solamente por indicación médica, en primer término. ¿Por qué? Porque si es un problema de salud y va a una institución que supuestamente brinda salud, es el médico el que tiene que diagnosticar, evaluar, diagnosticar y determinar el tipo de tratamiento que deba tener un paciente.
ya sea ambulatoriamente o por internamiento. Ocurría que en el sector rural o en parroquias, el comisario directamente determinaba que una persona tenía que ir al hospital psiquiátrico Julio Andaba. Sí, porque ha agredido a alguna persona y simplemente tendría que ir allá porque se le veía que estaba medio loco. De ese tipo de problemas vivíamos, ¿cierto? Entonces, pienso que la salud y lo médico tienen que centrarse en eso, en los médicos, en los psiquiatras, en los especialistas, salvo los casos inevitables que tienen ya un cariz jurídico y que desde luego tenemos que observar. A propósito de consentimiento informado y de internamientos, no, con o sin consentimiento, tenemos que recordar que un internamiento puede ser hecho en forma voluntaria, en forma involuntaria y en forma obligatoria, ¿no es cierto? Y eso deberíamos tener claro todos. Forma voluntaria, obviamente, una persona piensa que necesita recuperarse de su salud o de sus problemas y pide ser internado, atendido, y manifiesta expresamente su voluntad de hacerlo. Un internamiento involuntario sería eso que ya nos habló algo el doctor Moreno, alguien que sin estar en capacidades de decidir o que reviste su conducta un peligro para su propia vida o para los demás, ¿no es cierto?, tendría que ser indicado que se interne, pero con esos antecedentes. Y el obligatorio pues ya cae, pienso yo, enteramente en el ámbito de la ley, ¿no? Y ahí tenemos una gama de posibilidades de dictaminar un internamiento obligatorio. Para terminar la primera idea, retomando el principio, yo propongo que hay que repensar y reformar muchas cosas para que pueda ser posible que los pacientes en todo el ámbito de la salud sean atendidos con la información y con su consentimiento. Porque, ojo, no se trata de que solo los pacientes psiquiátricos o adictos tengan que dar su consentimiento y tener su consentimiento informado para proceder a ese tratamiento. Se trata de que los médicos y los psiquiatras tenemos que en forma terapéutica informar a nuestros pacientes de lo que está sucediendo, explicarle qué pasa. El primer paso para la curación de un paciente es sacarle de la incertidumbre y entonces explicarle, estamos informando, explicarle, esto le sucede a usted y estas son las posibilidades, por lo tanto pienso que debe ingresar y aceptar estos procedimientos que le vamos a aplicar. En todo el ámbito de la salud debería primar la información y el consentimiento. No existe en la práctica eso en su mayoría, desgraciadamente. La doctora Julia Elena Vázquez Moreno es doctora en jurisprudencia graduada en la Universidad de Cuenca, especialista en Derecho Penal por la Universidad de La Suay, abogada del Banco del Pichincha del 94 al 99 y se ha desempeñado como fiscal de lo penal en la ciudad de Cuenca desde el año 1999 hasta la presente fecha. Dejamos entonces con la palabra a la doctora Julia Elena Vázquez Moreno. Buenas tardes con todos, con todas. Yo voy a apuntar algunos puntos para no cansarles a ustedes sobre este tema de las adicciones. Sobre todo un tema muy álgido que está sucediendo en estos últimos tiempos, las consecuencias que tienen estas adicciones y sus tratamientos. Quisiera abordar esto desde la parte bioética y la relación médico-jurídico, es decir, esa relación del médico con su paciente, esa obligación y ese derecho que tienen cada uno de ellos, la obligación del médico a informar al paciente sobre su enfermedad, sobre su evolución, y ese derecho que tiene el paciente a ser informado, a consentir un tratamiento. En este caso me voy a referir
al tratamiento de internamiento en el caso de las personas que se presentan adicciones. Desde el punto de vista bioético, ustedes conocen más que yo que hay los 4 principios de ética biomédica que se refieren al principio dentro de la práctica médica, ¿no? Al principio de beneficencia, al principio de no maleficencia, al principio de justicia y al principio de autonomía. Este último principio de autonomía es muy importante porque está relacionado a la capacidad que tiene el enfermo para decidir siempre que exprese su deseo. Y a su vez tiene relación con otro de los derechos que tiene un paciente en la relación médico-paciente. Ese derecho que tiene a ser informado. Siempre hemos dicho que la relación, o se dice incluso desde la doctrina, que la relación médico-paciente es una relación, es un contrato de medios y no de resultados. ¿Por qué? Porque el médico garantiza la recuperación de la enfermedad, no garantiza la recuperación, sino que garantiza la elección de los medios apropiados. Caso contrario, si una persona no se curara, obviamente el médico estaría incumpliendo el contrato si dijéramos que el contrato asegura la recuperación de la enfermedad. O no solamente que estuviera incumpliendo un contrato, sino que podría haberse incluso abocado a cometer un delito. Es precisamente en esta relación del médico-paciente que se dice que es asimétrica, del que sabe y del que no sabe. Es donde debe relevarse ese derecho a la información por parte del médico a su paciente, como ya lo decía el doctor. Pero este derecho y esta obligación de informar, ¿qué es lo que abarca? Sobre la naturaleza de la enfermedad, la situación actual del paciente, sus riesgos de futuro, las afectaciones y los riesgos evolutivos de esa enfermedad, las opciones y alternativas del tratamiento, los beneficios y los riesgos, incluso los costos. Decíamos que esta relación de médico-paciente, no podemos olvidar que la falta de información vicia el consentimiento y atenta contra el derecho a la dignidad del paciente y la autonomía de su voluntad, sobre todo cuando el resultado no es el esperado por el paciente. Si un paciente no fue debidamente informado por su médico de todas las consecuencias de la naturaleza de la enfermedad y hay algún resultado negativo, obviamente quien tiene que responder, quien tiene la carga de la prueba de demostrar que ese procedimiento, que esa enfermedad ese procedimiento fue debidamente aplicado, es el médico, porque el médico incumplió su obligación de informar. No puede eso indicarle al paciente. Simplemente lo que tenemos que tener presente, porque esto provoca problemas de carácter jurídico. Médico, la información, la obligación de informar al paciente. Una vez informado, ahí el paciente tiene toda la libertad de formarse la opinión, tiene toda la libertad de escoger las opciones del tratamiento que se va a aplicar, porque es parte de sus derechos fundamentales como ser humano, es parte de su dignidad. Sobre estos derechos de información y sobre este principio de la autodeterminación, es decir, paciente informado, paciente toma las decisiones sobre su persona. Obviamente no podemos olvidar que el médico también tiene que, aparte de informar, tiene que aconsejar y tiene que buscar el mejor tratamiento. Recuerden que es una relación de medios, no es una relación médico-paciente de asegurar la curación. Sobre la base del principio de la autonomía y el derecho a la información del paciente, surge lo que conocemos como el consentimiento informado. Y aquí sí quiero referirme porque cuando uno inicia una investigación, generalmente acostumbramos a denunciar hechos o delitos, se dice, sobre la mala práctica médica. Tenemos ley de derechos del paciente. En el Código Penal que está vigente no existe ningún delito que nos diga que ha cometido el delito de mala práctica médica. Y lo que no está en el Código Penal no puede ser perseguido, no puede ser sancionado. Lo que podemos encontrar en estos casos son delitos de tipo culposo, ya sea por lesiones, incluso por muertes,
Y en estos casos de las adicciones, a lo que queremos llegar es si el internamiento afecta su dignidad y afecta su libertad ambulatoria. La libertad es un derecho que tenemos los seres humanos y que todas las legislaciones del mundo están debidamente protegidos. En este caso de la libertad ambulatoria es el derecho a estar donde yo quiera o el derecho a no estar donde yo no quiero, donde yo no deseo. El manual de ética del Colegio de Médicos Americanos ya ha definido lo que es el consentimiento informado y lo dice expresamente, lo voy a leer, ¿no? El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados. La importancia del consentimiento informado y su posición es asumir la posibilidad de un resultado contrario o distinto del esperado, el que puede ser contrariado por la información que aportó el médico. Pero este consentimiento, yo les decía que en las investigaciones, cuando hay este tipo de denuncia, porque el consentimiento informado es para toda la actividad médica, lo primero que los fiscales, a quienes nos corresponde realizar la persecución penal, a quienes nos corresponde cuando hay los méritos buscar una sentencia, buscar que la persona que ha cometido un delito sea sancionada, lo que nos vamos primero es a una ficha, a la historia médica, a la ficha médica, como la queramos llamar, del paciente. Entonces, muchas veces en esas fichas médicas, en estos registros médicos que manejan en los diferentes hospitales, casas de salud, sean públicos o privados, no se encuentran los consentimientos informados, o se encuentran unos consentimientos, unos documentos llamados consentimientos informados que son diminutos. Y cuando digo diminutos quiero decir que en ellos no hay la constancia de que ese paciente fue informado de todo lo que él requería saber, de los riesgos, de las consecuencias, de la evolución. Por eso es que yo decía que este consentimiento informado cuando existe, ¿no? Porque también podemos hablar de que se da también un consentimiento ausente, que lo voy a explicar de qué se trata posteriormente el consentimiento ausente. Pero ese consentimiento informado debe revestir ciertas características externas que tienen que estar ahí cuando el paciente ha dado su consentimiento, se le ha informado el paciente o los familiares, porque también lo que decían los compañeros que me precedieron, hay que ver también la capacidad de ese paciente, de esa persona, si es que puede dar o no, si es que puede entender lo que se le está informando para dar su consentimiento. En este sentido, los formularios, en el caso del consentimiento que esté presente, deben ser por escrito, deben ser adecuados al acto médico. Yo no creo que un consentimiento informado es lo mismo para un internamiento por adicciones como un consentimiento informado debe ser de la misma forma para una intervención de corazón. Entonces, el consentimiento informado, los documentos de consentimiento informado deben ser específicos para los actos médicos. El consentimiento informado debe ser dado en libertad de decisión y constar la autonomía con expresiones como en plena posesión de mi voluntad, con lucidez y comprensión del acto, con lectura libre y voluntaria del documento, etc. Esas leyendas deben constar en un consentimiento informado. Debe hacerse mención al tratamiento. Por eso es que yo les decía, muchas veces encontramos yo, fulano de tal, autorizo al centro o al médico tal para mi ingreso o para la intervención quirúrgica. No dice nada más. Debe hacerse entonces, yo decía, mención al tratamiento, a otras opciones si las hubiera, a los riesgos, a los beneficios, yo insisto, a los costos, que también provoca problemas muchas veces en las relaciones pacientes-médicos. Si es previo a una intervención, debe hacerse constar que el paciente lo llevó tal día, lo llevó el día martes 9 de octubre a tal hora y lo regresó el día viernes 12 de octubre del 2012. Eso debe ser específico para cada acto, pero debe estar completamente detallado, porque el paciente es lo que necesita. El paciente, su representante, saber absolutamente todo lo que pueda, lo que suceda o las consecuencias del acto médico. En cuanto a la manifestación del consentimiento, se ha establecido que el consentimiento es un contrato de prestación médica y que debe integrarse en ese documento también. Ese documento debe estar en la historia clínica, pues lo que se va a analizar
en el caso de conflictos que se pueden presentar como consecuencia de la relación médico-paciente, no es lo que se ha hecho bien, sino las causas del daño. Es importante que sea, como ya le había dicho, un documento manuscrito. No puede cederse el consentimiento sin el conocimiento y aprobación del paciente. Si se estableció la responsabilidad de tal equipo médico, de un médico, realizar la intervención quirúrgica, por ejemplo, y resulta que en el camino, en la marcha, el médico principal, si lo puedo llamar así, no puede ir a la operación, no puede asistir a la operación, él interviene al paciente, eso es viciado, es un consentimiento viciado porque no hubo información de esa posibilidad al paciente, y ese paciente no tuvo el conocimiento de quien le iba a intervenir, no era el médico que él contrató, no era el médico con el que él tuvo conocimiento de su enfermedad, de su tratamiento, de su diagnóstico. Por otro lado, el consentimiento no significa la aceptación de todo tipo de acto médico, tiene que ser específico, tiene que ser preciso, tampoco puede ser tácito o verbal. ¿Quiénes pueden otorgar el consentimiento? Ya lo había dicho el doctor Eduardo Muñoz, aquí es un tema también de capacidad de la ley. Nuestro Código Civil establece quiénes son las personas capaces ante la ley, quiénes son, más específicamente, quiénes son las personas incapaces, porque ante la ley todos somos capaces. Excepciones, los incapaces, los sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito, los menores impúberes, las personas que están declaradas interdictas, las personas que no tienen sus capacidades, si es que utilizo mal el término, doctor, psíquicas, no tienen capacidad de entender o querer o conciencia de lo que sucede a su alrededor. Obviamente esas personas van a tener que por esas personas van a tener que expresar el consentimiento informado la persona que tenga su representación legal. Pero puede suceder también que el consentimiento esté ausente, lo que yo les decía. ¿Qué sucede en una urgencia médica? Una persona que ingresa, y me voy a referir primero en cualquier intervención médica, ¿no? Una persona que ingresa por emergencia, una persona que ingresa grave. Obviamente esa persona por su estado de gravedad no puede expresar su consentimiento, pero habrán familiares que los puedan hacer. Pero también debemos pensar que este consentimiento ausente es temporal. El médico va a tener que actuar. Y aquí, si yo quisiera dirigirme a ustedes, jóvenes que están estudiando medicina, profesionales también, no es que el médico, porque no tiene el consentimiento en este caso, cuando hay una persona que está gravemente, que ingresa grave a un centro de salud, no podrá intervenir. Aquí hay cuestiones que se discuten mucho en lo jurídico, pero que ustedes tienen que saber. Nuestro Código Penal y en sí la jurisprudencia, la dogmática penal establece cuando nosotros cometemos una infracción, cuando cometemos un delito. Cometemos un delito cuando lo hacemos con voluntad de conciencia, sabiendo lo que estamos realizando. Pero también la ley nos excusa o no nos castiga por el cometimiento de una infracción en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el homicidio, dar muerte a otra persona, es prohibido, es un delito. No podemos matar a otra persona porque es un bien jurídico, la vida, protegido por el Estado. Pero hay circunstancias en que la ley permite que yo como individuo, que yo como ser humano, mate a otra persona. ¿En qué circunstancias? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la legítima defensa. Atento, violo ese derecho a la vida de otra persona, pero porque estoy defendiendo el mío. No en todas las circunstancias la ley establece las causas para la legítima defensa. Es una causa de justificación que llamamos los abogados, por los cuales se elimina la artificialidad. Es decir, yo maté, pero si lo hice en legítima defensa, deja de ser, no me pueden sancionar, porque lo hice en defensa de mi bien jurídico, en este caso, la vida. Pero hay otras causas de justificación, como es el estado de necesidad. ¿Qué sucede cuando ingresa una persona gravemente y el médico no tiene el consentimiento? El médico no lo puede dejar morir. Un ejemplo claro de esto que ustedes habrán estudiado, habrán escuchado: las transfusiones de sangre de las personas que se niegan a ello. Desde el punto de vista, tal vez, de la ética o bioético,
no se le puede porque su religión no le permite que se den esos actos. Pero ¿qué pasa? El médico aquí lo que tiene que actuar es en función de un estado de necesidad. ¿Cuál es el bien jurídico que yo voy a afectar al permitir una transfusión o hacer una transfusión de sangre de una persona que se opone a sus familiares? Tal vez sus creencias, su religión, pero si no lo hago, muere. Y al hacerlo, ¿qué es lo que yo estoy salvando? Estoy salvando la vida. Entonces, aquí hay una cuestión, hay una causa de justificación que se llama estado de necesidad. Afecto este bien jurídico, religión, creencias, pero salvo este bien jurídico, vida. Entonces, cuando hay ese consentimiento ausente, el médico tiene que hacer esta ponderación de bienes jurídicos. No tengo el consentimiento de ningún familiar, es una persona que está abandonada, tal vez un indigente que encontraron por ahí, no tengo el consentimiento de ninguna persona, no puedo intervenirlo jurídicamente. La consecuencia, ¿cuál va a ser? La muerte, porque no tiene consentimiento. Ese consentimiento podrá ser temporal, pero en este caso lo que tiene que hacer el médico es una ponderación. Perfecto, no tengo el consentimiento, está ausente, pero tengo que salvar esa vida. Yo creo que ahí no habría ningún juicio de reproche, que es lo que decimos los abogados cuando, sobre todo los fiscales, tienen que ser sancionados por ese delito. Ahí es un criterio muy personal, no habría un delito. Lo que decían los compañeros, y cuando hablábamos de las capacidades, ¿qué pasa si una persona llega completamente intoxicada? Ese momento no tiene y necesita ser intervenido. Ustedes como médicos, como profesionales, como estudiantes saben más que nosotros que estamos aquí, creo que la mayor parte, o bueno, en igualdad de número de abogados, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? No llega con familiares, está totalmente intoxicado. Del diagnóstico médico que hacen los psiquiatras o los psicólogos, obviamente lo que ellos dicen, tiene que ser internado, ya es el único tratamiento que le queda. Entonces ahí también, en la discusión jurídica, no hay una conclusión única. Va a depender del punto de vista que tenga el fiscal, el juez o el defensor. Tal vez yo como fiscal voy a decir, no hubo consentimiento, se atentó contra su libertad. Tal vez el juez va a decir, no, señora fiscal, no hubo consentimiento, pero hubo ponderación de bienes. Está por encima su bien jurídico, vida. El bien jurídico salud a lo que tenemos todos los derechos. Entonces, esta es una cuestión de consentimiento en general. Tiene que haber consentimiento para todas las intervenciones médicas. Tiene que haber consentimiento para el tratamiento de internamiento. Pero habrá ocasiones en que ese consentimiento no se lo pueda obtener, o que ese consentimiento tiene que obviarse ese momento para tomar una decisión. Yo creo que esto último serían las excepciones. La regla general es que incluso para un internamiento respecto de su dignidad humana, del derecho a la autodeterminación, necesitaríamos la autorización. Ahora, nos correspondería, en este caso de los internamientos por adicciones, hablar sobre la posible configuración de un delito contra la libertad, porque lo que estamos haciendo en el momento que se interna, por las razones que sean, independiente ya del consentimiento, es afectar esa libertad ambulatoria, que yo decía, yo quiero estar aquí o yo no quiero estar aquí, es mi derecho. El Estado me protege a decidir sobre mi derecho a estar en el lugar que quiera o en el lugar que yo no quiera. Nuestro Código Penal vigente trata sobre los delitos, en el capítulo de las garantías constitucionales, trata lo referente a la libertad individual, es decir, a esa libertad ambulatoria. Y es lo que sanciona. Tenemos sanciones cuando esa libertad ha sido coartada ilegalmente por los funcionarios públicos, o cuando esta libertad ha sido coartada ilegalmente por las personas particulares. Para lo que estamos tratando, en el caso, si el tratamiento es arbitrario, entonces si es arbitrario, es en contra de la voluntad, porque tal vez ese paciente no fue informado. Entonces, si no fue informado, no puede decidir sobre o no puede decidir de qué necesita ser internado. Obviamente, lo que decían los compañeros del doctor, médico, psiquiatra, muchas veces no pueden expresar su consentimiento. Yo creo que esas serían las únicas excepciones cuando esta persona, sí, capaz ante la ley, pero desde el punto de vista psiquiátrico no tiene conciencia de su enfermedad o no entiende lo que le está pasando. Ahí es un debate que se establece,
Pero yo creo que en esos casos tendríamos que hacer el análisis desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista bioético. Tendríamos que ponderar, siempre tenemos que llegar a la ponderación de los derechos de las personas, siempre tenemos que llegar a la ponderación de los bienes jurídicos protegidos por el Estado. Pero tampoco no podemos, realmente no pudiera yo hablar de caso, ¿no? Pero si han llegado denuncias hasta la Fiscalía donde las personas, que no son personas que sufren de una adicción, pero sin embargo, por ejemplo, la madre, que su hija viene y dice que su hija se ha prostituido, y la única forma de evitar que siga, estoy poniendo un ejemplo de que a veces llegan esas denuncias, y dice la única forma es internarle. Yo creo que en esos casos, si no se trata de un adicto, si no hay un diagnóstico de que esa persona realmente sufre o viene sufriendo esa adicción a cualquier sustancia, ahí sí estaríamos afectando el bien jurídico libertario. Porque de hecho, sí, se dan esos casos. La discusión no termina. Yo quiero decirles a ustedes que eso depende de la posición que tengamos cada uno de los operadores de justicia. Pero sí, lo que quiero indicarles es que lo que hay que relevar es la ponderación de bienes jurídicos y los derechos de las personas. El doctor José Ordóñez, graduado en la Universidad de Cuenca, es psiquiatra, graduado en la Universidad de Cuenca, máster en drogodependencias en la Universidad Miguel Hernández y es entrenador en programación neurolingüística y actualmente docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. A mí lo único que me queda de conclusión hasta este momento que la subjetividad de nuestro pensamiento y de nuestras actitudes sigue presente todo el tiempo y de por medio siempre va a estar presente el hecho de nuestro poder de comunicar a las personas respecto a su mensaje o a nuestro mensaje inconsciente cuando hablamos con ellas. Sigue siendo complicado esto y seguirá siendo complicado en nuestra profesión. En este momento mi labor es enseñarles algo que a mí me causó muchísima sorpresa cuando me invitaron a conocer, me dijeron: oye José, ¿quieres participar en un proyecto de tribunal de tratamiento de drogas? Lo primero que se me vino a la cabeza es, digo, yo no sé nada de leyes. Sí, de leyes yo soy cero a la izquierda, pero ¿de qué se trata? ¿De meterle al adicto a la cárcel, de pronto darles tratamiento en la cárcel, una comunidad terapéutica carcelaria? No sé, ¿no? O sea, y esa misma imagen que se me vino a mí primero, se me viene a mucha gente cuando escucha cortes. Se le viene a la cabeza un juez, un fiscal acusándolo, un abogado defensor, una serie de personas que están procurando encontrar si la persona es culpable o no lo sé, todo eso se me vino a la cabeza. Pero conforme he ido investigando, he ido participando acerca de este proyecto, me parece una alternativa y una opción. Dicen, es mejor tener de dónde escoger a no poder escoger. Y creo que esta es una muy buena opción y una alternativa que tenemos básicamente para empezar a entrar en el proceso de tratamiento y recuperación. Yo le llamaría, entre comillas, un reciclaje de seres humanos, es decir, no etiquetarlos, no estigmatizarlos, no seguir, entre comillas, pateándoles en el piso, o sea, hacer leña del árbol caído, que es con frecuencia lo que se suele hacer. Hay muchas infracciones por drogas en el mundo y son delitos comunes. Me robaron, drogado de haber estado. De pronto le agarró la policía, borracho de haber estado. Sufrió un accidente de tránsito y ¿qué se nos viene primero a la cabeza? A estar tomado. Si por haber circunstancia le pasó un accidente en la casa, lo primero que se pregunta, ¿y estuvo tomado? O si van a la escuela y tienen un muchacho que está incitando al bullying, al maltrato de los compañeros, lo primero que se preguntan es, ¿será de pandillas o estará drogado? ¿Estará delinquiendo? Pues realmente las infracciones provocadas por drogas no han sido consideradas. Tomemos en cuenta que el fenómeno de la adicción es un proceso de psicopatización secundaria y también hay un proceso de psicopatización primaria, es decir, que ya vienen
si es que es desde pequeñitos, ¿sí? Ya vienen teniendo problemas de trastorno de conducta desafiante, trastorno hiperactivo con déficit de atención, trastornos disociales de la niñez, abandono, maltrato, violencia, y van y se encuentran con su familia en la calle, quienes, sus iguales, sus pares, y empiezan a delinquir. Son tierra de cultivo para después cometer actos delictivos. Y estos muchachos, ¿qué opciones tienen en la vida? Muchos de ellos viven en la calle, muchos de ellos se dedican a la delincuencia, muchos entran en delitos menores, robos de celulares, robos de carteras. Este proyecto de tratamiento trata de eso, trata de intervenir a nivel de los infractores que se encuentran cometiendo delitos debido a su consumo de drogas. ¿Cómo? El síndrome de abstinencia, ¿sí?, del adicto, o sea, el adicto llega, consume, se la pasa bien, disfruta del momento de su consumo y después empieza a tener el síndrome de abstinencia y necesita tomar dinero, necesita robar carteras para su consumo o necesita delinquir. Este programa de tratamiento de drogas no está dirigido hacia las personas que estén vinculadas al narcotráfico, no está dirigido a personas que han dañado físicamente o violentas a otras personas, no. Realmente es para aquellas personas que tienen delitos menores. Pero muy bien, sería de preguntarnos si realmente nuestro país está listo para tener un programa de estos. Y para eso, les digo algo cierto, estamos trabajando. Las infracciones son previsibles y repetidas. Si ustedes se dan cuenta, tienen una serie de frecuencia. Hay mucha gente que llega, le encuentra el policía, delito flagrante, ni siquiera vendiendo drogas, sino consumiendo, cometiendo algún delito mientras está bajo efectos de las sustancias, y simplemente es arrestado. Va a la cárcel, pasa su síndrome de abstinencia en la cárcel, de pronto sigue un juicio, y si tuvo buena suerte y le encontraron con la dosis más baja permitida para el consumo, de pronto sale. O de pronto el abogado procura, no soy abogado por si acaso, procura de pronto simplemente decir, ¿sabe qué? Entienda de que es un drogadicto, necesita tratamiento. Muchas veces cuando tuve la oportunidad de dirigir un centro me llegaban oficios indicando de que se recomienda el internamiento para esta persona, pero no había un seguimiento de parte de la parte de justicia. No había un entendimiento ni siquiera de qué se trataba el programa de tratamiento. Menos aún yo conocía a quién le enviaba porque todo llegaba en papel. Y de pronto si la persona se fugaba, como se escapaba del centro, simplemente no pasaba nada. Ya es una persona, es un adicto más, no se recuperó, salió a la calle nuevamente. Otros serán condenados injustamente, 8 años, 10 años, o más tiempo. Bueno, he escuchado a mis amigos abogados y realmente se comparte la idea de que en la cárcel se hacen maestrías para el delito y posgrados para la delincuencia. Entonces, ¿será la solución eso? Realmente sería de pensarlo. Encarcelan, se les pone en libertad y a la semana están nuevamente arrestados. Y empieza el círculo constante. La gente al principio pensaba de que la idea era aumentar o incrementar las penas. Así a la gente le daba miedo que de pronto le agarren consumiendo o le agarren con sustancia en el bolsillo y por lo tanto simplemente ya dejaba de hacerlo. Mentira, se probó que eso no funcionaba. La segunda opción fue de que básicamente muchas personas, ¿sí?, dijeron, hay muchas personas que están pasando esto, el sistema de justicia se está abarrotando, las cárceles se están llenando, están a full, necesitamos más cárceles. Tampoco les funcionó porque también el dinero, y no hay dinero ni para dar de comer a tanta gente, ni darles de dormir, peor darles un tratamiento en la cárcel. Entonces, realmente cuando se conseguía el tratamiento había poco incentivo. De repente a alguien se le ocurrió, dice, tenemos un tribunal de tratamiento de drogas. Al principio era para facilitar el procesamiento legal de que la persona que entra con drogas sea condenada rápidamente y se la deriva directamente al sitio que corresponde para aligerar las cargas judiciales.
Pero ¿qué pasó? Después apareció la idea del Tribunal de Drogas. ¿Y qué es el Tribunal de Drogas? Es la mezcla de la justicia penal junto con el tratamiento. La parte penal con la medicina. Qué raro. Y eso es lo que se ha sacado de conclusión, que se llama justicia terapéutica. No es el tribunal que condena, no es el juez que condena, no es el fiscal que acusa y lo reprime y el defensor que tiene que defender a capa y espada la inocencia de la persona acusada. No, es algo bastante paradójico, porque primero se le da la opción a la persona que es capturada, se le da la opción a escoger. Le dicen, mira, te encontramos cometiendo este delito, ¿verdad? Tú sabes que eres culpable y sabes lo que te espera si sigue el proceso, va a seguirte bastante tiempo. Vamos a probar si tienes de pronto un trastorno de abuso o dependencia a las drogas y tenemos que ver si realmente eres un consumidor, ¿verdad? Se hace un diagnóstico, se hace contacto con el servicio médico, el servicio de adicciones, se realiza el diagnóstico y bien, se determina que la persona realmente tiene problemas con el consumo de drogas y que su delito está realmente vinculado con este tipo de problemas, con esta enfermedad. Y se le dice, bien, tienes dos opciones: o sigues un tratamiento o seguimos el proceso penal normal. Es una opción. O sea, dice, o te vas a la cárcel o sigues tratamiento. Pero si sigues tratamiento, tienes que hacerte seguimiento. Tienes que venir e irte al servicio prestador de servicios. Estás con una libertad, no sé si llamarla realmente condicionada. Tienes que demostrar que estás acudiendo a un centro de tratamiento. Además de demostrar que estás acudiendo a un centro de tratamiento, tienes que demostrarle que no has consumido la droga. Y tercero, tienes que demostrarle que estás buscando un trabajo, que estás siguiendo terapia cognitivo-conductual, que estás siguiendo terapia familiar, que tu familia se está vinculando en el proceso de tratamiento y además que tú estás buscando trabajo y que has conseguido un trabajo y que si no has estudiado, estás estudiando. Pero eso sí, si es que tú me fallas, tenemos un índice de tolerancia. Tenemos un índice de tolerancia. Tú me fallas, te perdono una vez, 2 veces, 3 veces. Hay una flexibilidad incluso para la recaída. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué nuestra imagen, cuando hablamos de tratamiento, enseguida es el paciente internado? O sea, ahora estamos hablando de 6 meses de internamiento, 1 año de internamiento, y lamentablemente, y es lo que yo logré captar en el sitio que yo conocí, logré captar que las personas que entran al programa del tratamiento, independientemente de la gravedad de su adicción, ¿sí?, seguían un programa ambulatorio. Y ellos demostraron que el programa ambulatorio primero era económico, segundo era una opción porque daba la posibilidad a que la persona tenga la libertad de ejercer y de demostrarse socialmente que puede conseguir la abstinencia. 2, se le daba la opción de un seguimiento y él se comprometía a presentarse al menos cada 15 días o menos tiempo al juez del Tribunal de Tratamiento de Drogas. Ahí es cuando reaccioné y me di cuenta y dije, caramba, el Tribunal de Tratamiento de Drogas es un grupo de personas de un equipo multidisciplinario donde tenemos un juez que es el jefe, es el líder y quien realmente decide, pero no es un juez cualquiera, no es un líder cualquiera, es un terapeuta más. Es quien impone, es quien tiene el conocimiento del tratamiento, tiene el conocimiento del adicto y está siendo guiado por todo un equipo técnico. Los prestadores de salud que le están mandando la información y diciéndole, ¿sabe qué? El fulano X está siguiendo el tratamiento y ha tenido esta evolución. Se ha detenido, nosotros recomendamos hacer esto. La persona que le está haciendo seguimiento social dice, sí, realmente esta persona se está esforzando por conseguir un trabajo, está siguiendo, revisar las notas. Un oficial de custodia le suelen llamar también para ver si legalmente no está cometiendo ningún acto delictivo. Y así un equipo
se reúne como una sesión de staff y decide y dice, mire, hemos tenido estos avances, y el juez informa. Y el juez lo para al señor al frente, porque el juez trata individualmente con cada uno de ellos, y atrás de esa persona están todos el resto de personas que están siguiendo tratamientos individuales, porque dicen, si hablas a la pared, te pueden escuchar las puertas, y si hablas a la puerta, te pueden escuchar las paredes. Entonces es importante que el resto de compañeros que están en el mismo proceso escuchen lo que el juez le está felicitando a la persona. Ah, muy bien. Ah, estás en abstinencia, te felicito. Has conseguido un trabajo. ¡Qué bueno! Oye, te has ganado un premio, has demostrado que tu prueba de doping es negativa, por lo tanto te has hecho acreedor de pronto a una pizza familiar. Te felicito, por favor, un aplauso para esta persona. No, ahorita no. Me refiero aquí ahora, en ese momento sí. Entonces, la persona se motiva, le aplaude. ¿Cuándo se le aplaude a una persona que esté en recuperación? Primero se le acusa. Ya ves, por eso estás aquí. Después, se le culpa de todo el problema en la familia. Después se le culpa por haber perdido el trabajo. Luego se le vienen los amigos, luego se viene su contexto, y luego cada vez más y más. Y cuando le pedimos que hable, le seguimos haciendo que repita la misma historia que refuerza en su mente inconsciente y se la cree más. Y no rompemos el patrón, no rompemos la cadena. Esto le da la opción a la persona para ejercer su derecho de libertad, de recuperación y libertad, pero con compromiso. Ah, pero mucha gente de decir, claro, cualquiera con un oficial y una pistola atrás de pronto, hace lo que quiera. No, le da la libertad, le hacen un seguimiento, pero si es que realmente se dedica nuevamente al tráfico, nuevamente vuelve a delinquir, simplemente seguirá su proceso penal para adelante. Pero mientras siga con su cumplimiento de tratamiento, tendrá opciones. ¿Y la opción cuál es? La recuperación. ¿Cuánto tiempo? 2 años, al menos. Ahora, dirán, ¿y qué pasa con el internamiento residencial? Perfecto, súmenle los 6 meses y denle los 2 años más. Lo que se dieron cuenta es que el momento que le ponen en un internamiento residencial a la persona, ¿qué sucede? Solamente están reemplazando el hecho de no mandarle a la cárcel a un centro, excepto que va a recibir tratamiento y va a tener que demostrar su abstinencia y que va recién a tener que demostrar que ha hecho un gran trabajo en la recuperación recién al salir. Hay muchos pacientes que les he preguntado y les he dicho, ¿cuánto tiempo lleva en abstinencia? Llevo 3 meses. ¿Cuánto tiempo está aquí? 3 meses. Está internado. Ellos ya cuentan desde el primer día de ingreso de abstinencia. Bueno, si uno está en el desierto y no hay como tomar agua, eso no se muere de sed y no le queda más. En cambio acá yo lo que vi es oportunidad. Oportunidad para desarrollar un programa que es muy escaso en nuestro país. La gente dice, no, si le dejas manita en la calle, a ver, le das apenas chance y ya está de nuevo. Sí, se necesita una estructura, pero económicamente es muchísimo más factible que ponerse un centro, con todo lo que implica, porque vamos a terminar igual que las cárceles. Lo que sí tiene que pasar es obviamente por su proceso de evaluación diagnóstica, su proceso de desintoxicación, y esta persona que apenas ingresa por el delito provocado por el consumo de drogas, antes de pasar 24 horas ya está en el juzgado. El juez le dicta y le da la posibilidad y le dice, mira, tienes la oportunidad, vamos a hacerte una evaluación, habla con tu abogado defensor, hablaremos con el fiscal, tú eres candidato elegible para seguir un tratamiento en tribunal de drogas. Porque también se le reserva los derechos de admisión, ¿no? Si tenemos una personalidad antisocial o un problema de comorbilidad psiquiátrica, también es importante hacer el diagnóstico adecuado, porque nosotros sabemos que los trastornos de personalidad antisocial responden mejor a tratamientos en comunidades terapéuticas, a sistemas más bien de tipo reeducativo.
mientras que las personas con trastorno limítrofe de personalidad responderán mejor a un programa de hospitalización psiquiátrica. Y asimismo tenemos los otros tipos de adicciones causados por depresiones, por traumas, que requerirán inicios de tratamiento u otro tipo de intervenciones. Pues lo importante aquí es el diagnóstico. Segundo, dicen, no, pues entonces, así yo me pego un cacho, me agarran teniendo la droga y yo demuestro de que como sale el resultado de doping positivo, ¿sí? Entonces yo entro al programa de tratamiento de drogas y no sigue mi proceso penal. No es así. Se tiene que demostrar que la persona es un consumidor de drogas y que mucho de su situación vital está relacionada con este tipo de trastornos. Ahora, pónganse a pensar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la persona realmente consume? Hay una serie de componentes claves que necesita el Tribunal de Drogas. Y el Tribunal de Drogas tiene la justicia penal y los prestadores de salud tienen un objetivo en común. Ambos quieren frenar el consumo ilícito y el consumo y abuso de todo tipo de sustancias. Y segundo, quieren reducir los actos delictivos, los delictivos comunes. ¿Cuánta gente está en la cárcel por algunos tipos de delitos que podrían tener la oportunidad de evitarse si la persona recibe un tratamiento para sus drogas? Entonces, si se dan cuenta, el Tribunal de Drogas no es un tribunal acusatorio. Realmente el Tribunal de Drogas es justicia terapéutica. Justicia terapéutica. Tú tienes derecho a recibir un tratamiento y te vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Pero para eso se requiere ¿qué? Se requiere un compromiso del Ministerio de Justicia, se requiere un compromiso del Ministerio de Salud, se requiere un compromiso del Ministerio de Inclusión Social. Necesitamos hacer que esa persona que está en recuperación y que está en tratamiento, primero se quite la venda y la etiqueta de que es un drogodependiente que de pronto fue capturado y fue encarcelado. Y segundo, debe tener la oportunidad de tener un trabajo, de que vuelvan a confiar en él. El otro día tenía un paciente que bajo su consumo de alcohol le había robado a la mamá dinero. Perdió su trabajo y la mamá y los hermanos ya después de 2 o 3 meses de tratamiento me llaman a preguntar: doctor, ¿será que le volvemos a dar la oportunidad y le dejamos que vuelva a manejar la caja del almacén de mi mamá? Y yo me preguntaba, digo, vaya, si es una respuesta, porque podemos tener 2 lados, y ahí viene, y si recae, no, van a culpar al doctor Ordóñez, y si no recae, oiga, qué buen trabajo del doctor Ordóñez. Las opciones son difíciles y son ambivalentes muchas de las veces, y lo que le dije es, bueno, yo estoy trabajando para que tenga confianza, ¿no? Para darle una oportunidad. Procure no decirle que desconfía de él, procure darle la oportunidad, pero controle. No me quedó otra que decirle y darle a escoger a la otra persona que decida usted si es que quiere realmente que vuelva a trabajar ahí. Entonces, ¿qué son los tribunales de tratamiento de drogas? Sirven para frenar y reducir la actividad delictiva, y además es la vinculación de la justicia con la terapia. Aquí ustedes podrán ver algunos puntos que están más oscuros, de naranja, que dicen, estas son las opciones que de pronto pueden pasar con la persona que entra en un tribunal de tratamiento. Una, se puede desestimar el problema, ¿sí?, por el que fue capturado. Segundo, se puede interrumpir la sentencia temporalmente mientras demuestre su abstinencia. Tercero, se le puede dar una pena más leve. Y cuarto, se puede buscar la combinación. No vamos a olvidar que el juez es la figura más importante, sí, no porque es un juez. La persona cuando es capturada, ¿no es cierto?, cuando a uno de pronto se cruza un semáforo en rojo y la policía está atrás, ¿qué les ha pasado?
cosa, ¿no es cierto? O sea, la policía se hizo así el corazón, no por la emoción, sino que aparecieron las maripositas y las alucinaciones somáticas a nivel de la boca del estómago. ¿Y qué dice? Chuta, se pegó. Y lo primero que piensan, ¿cuál es? ¿Cuál es la parte de nuestro pensamiento, de nuestra vida, que menos queremos que se toque? ¿Cuál es el peor robo que nos pueden hacer en la vida? No es la libertad, es el robo del tiempo. Por eso es que cuando se encarcela a una persona, le dicen, oye, tienes 20 años, híjole, 30 años, mucha gente, toda una vida. Bueno, si vive 80, tiene 50 de chance. Y eso sí le agarraron peladito, no así. Entonces, la idea es que el juez, al actuar como terapeuta, les tiene comprometidos a los pacientes. El juez actúa como un terapeuta, él tiene conocimientos de tratamiento de drogas y por lo tanto los confronta, los felicita y puede darles reprimendas. No se llama castigo, sino como reprimendas. O sea, simplemente te pasas 2 días, vas a dormir hoy noche en la cárcel unos 2 días porque es incumplido, o simplemente tienes labor comunitaria, o va a pasar alguna otra situación.